Agradecemos mucho a la doctora Angélica Peregrina Vázquez. Ella es profesora investigadora del Departamento de Historia del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, a quien agradezco mucho estar con nosotros esta tarde en este espacio de Grupo Fórmula. Doctora Peregrina, ¿cómo le va? Gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muy agradecida por invitarme a su programa y por saludarlo, señor Cárdenas. Y un saludo a todo el auditorio. Pues gracias, sí, la intención es no quedarnos solamente con recordar y felicitar a las madres y escuchar a aquellas que no tienen nada que celebrar como lo acabamos de hacer, sino también es ir un poco más a fondo y pedirle a usted, que tiene con base en un estudio realizado hace tiempo ya por la Universidad de Guadalajara, que nos explique realmente cuál es el origen del 10 de mayo, de dónde viene lo del 10 de mayo, porque tiene significados más allá de lo comercial que mucha gente cree que el Día de las Madres se creó porque había que vender en mayo cuando no hay muchas celebraciones y festejos y ocurrencias, sino tiene un origen social, económico, importante, y no solamente viene de México, esto viene de Estados Unidos y desde antes de los griegos. Bueno, originalmente se festejaba a la reina Rea, la madre de los dioses, ¿no? Entre otros, de Zeus, de Hera, en fin, de la mitología griega. Pero no el 10 de mayo. No el 10 de mayo. Y a la gran madre, a Cibeles, pues era más bien equivaliendo a nuestro calendario actual como por marzo. Pero esto que conmemoramos y festejamos ahora, pues va a cumplir justamente un siglo, es de 1922. La propuesta nace en los Estados Unidos cuando Anna Jarvis, una oriunda de Filadelfia en la Unión Americana, pues con un grupo de amigas y demás buscaron que fuese reconocida una fecha para dedicarla a homenajear a las madres, porque bueno, todos sabemos la función reproductora que distingue a las mujeres, el vínculo entre madres e hijos, que bueno, solo se rompe con la muerte, que es muy sólido y demás, pues había que celebrarlo. Entonces, en los Estados Unidos, Anna Jarvis hacia 1907, pero hasta 1913 se emite una resolución. Pero incluso la protesta, bueno, el señalamiento de Anna Jarvis viene también por una protesta contra el machismo. Claro, porque las mujeres, recuérdese que en esos principios del siglo XX buscaban ser escuchadas, eran personas que iban casi siempre a la saga de los varones, ¿sí? Las mujeres no votaban, no decidían, en fin, iban siempre atrás de la voluntad del marido o del padre, ¿sí? Y pues no tenían, digamos, una manera de decidir por su propia cuenta. Entonces empiezan estos movimientos que hoy los llamaríamos feministas, ¿no? Entonces también esta idea de celebrar a las madres, pues puede ser importante papel que han tenido en la vida de la humanidad, ¿no? No solo de nuestro país. Y esto realmente se logra hasta 1914, cuando el presidente Woodrow Wilson pues emitió un decreto para que en mayo, el segundo domingo de cada mayo, se celebrara el Día de las Madres. De ahí viene a México y a otros países de Europa y fue secundado pues de manera casi inmediata en muchos otros países, ¿sí? Y aquí en México la iniciativa fue del director del periódico Excelsior, del periodista Rafael Alducin, que era director del Excelsior, que utilizó las páginas para promover esta fecha. Así es, pero también encontró eco, y esto es lo más importante, encontró eco en el secretario de Educación Pública, José Vasconcelos. Recordemos que la Secretaría de Educación Pública se había fundado en 1921, todavía no tenía ni un año cuando esto se adopta en México. Lo secunda también, poco después, la Cruz Roja Mexicana y el Episcopado Mexicano. Pero ¿por qué digo que la intervención de Vasconcelos fue fundamental? Porque se introduce en las escuelas primarias esta celebración, porque Vasconcelos tenía un muy bien diseñado plan
de acabar en este país con el analfabetismo, pero también de hacer un mexicano más o menos homogéneo. Se buscaba que los mexicanos fueran más o menos parecidos, y de suerte que se fue cambiando o tratando de cambiar el calendario religioso por un calendario cívico. Entonces también ahí coincide bastante bien en mayo, porque para los católicos el mayo es el mes de la Virgen, es cuando los chicos van a ofrecer flores, cuando hacen la primera comunión, en fin. Y esta celebración, que es una celebración cívica y laica, se introduce en todas las escuelas primarias. Ahora bien, pero yo aquí le quiero preguntar, ¿también nace como un movimiento para callar al feminismo que empezó a cobrar auge en Yucatán durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto, ¿o es así? Sí, también hay un estudio que habla de ese movimiento, pero recordemos que Yucatán estaba muy alejado, la hermana República de Yucatán estaba muy alejado de ese México tan heterogéneo, que pues no es lo mismo Yucatán que Sonora o que Chihuahua, ¿no? Pero también se dice que hay justamente este movimiento para acallar aquel movimiento feminista que iba creciendo, ¿sí? Porque además en Yucatán fue donde se celebró en 1916 el primer Congreso Feminista, ¿sí? Entonces, bueno, ahí se asocian, y esto cae como muy a propósito para involucrar en estos nuevos rituales que tendrá la escuela mexicana, pues a alguien que es una figura señera entre todos los mexicanos, ¿no? Como es la madre y la celebración a la madre. Y luego ya hasta, ¿qué fue? Hará unos 70 y tantos años, ¿no? Que incluso se construye el monumento a la madre. Eso fue en 1949, cuando se construye. Y veamos en qué tiempo se hace. México acaba de salir en 1945 de una etapa muy difícil desde el periodo de Cárdenas con la educación socialista, y lo que busca el presidente Ávila Camacho es la unidad nacional, ¿sí? Y se empiezan a fundar instituciones muy importantes, y las escuelas empiezan a tener mayor tranquilidad y un desarrollo que se trata que sea homogéneo. Entonces, en 1949 se hace este gran monumento a la madre, se secunda en algunas otras, eso fue en la Ciudad de México, en algunas otras ciudades, pero en las escuelas, sobre todo en las primarias, es donde más se inculca este sentimiento de agradecimiento y demás hacia la madre, y de festejo. Es el origen político de esto, doctora. Sí, es el origen político. Siempre hay un movimiento político detrás de grandes cosas, y hoy se nos olvida que ese 10 de mayo tiene ese origen, ¿no? Un contrarrestar la voz femenina que se levantaba exigiendo igualdad, y había que darle por su lado a todo eso, pero canalizarlo. Eso fue inteligente de parte del gobierno, en este caso, el gobierno cuando el secretario era Vasconcelos. Así es, que es el gobierno de Álvaro Obregón, claro, el presidente. Y luego sigue Elías Calles, que también fue un presidente muy astuto, que a pesar de haber tenido un gran conflicto como la cristiada, pues sigue con estos rituales, ¿no? Justamente para dar un poco de sosiego a esa sociedad que ya no quería tantos enfrentamientos, ya no quería guerra civil, ni mucho menos, ¿no? Entonces son estrategias muy sagaces. Pero es una estrategia, claro, sagaz y genial, porque esto unifica a todos los mexicanos y nos pone momentáneamente en paz. No sé si con la conciencia, porque siempre tenemos a la madre abandonada y solamente la sacamos a pasear, a que se aeree el 10 de mayo, y le regalamos objetos para que siga siendo esclava del hogar. Pero eso fue sobre todo cuando la mujer se incorpora al mercado de trabajo. La chamba se le duplica porque tiene el trabajo que hace fuera, por el que gana un jornal o gana dinero, pero el trabajo de la casa lo sigue teniendo. Habría que pagarle a las madres por lo que ellas trabajan, ¿no? ¿No cree usted? Más bien repartir la chamba, ¿no? Más bien repartir la chamba entre toda la familia. Pues le agradezco mucho, doctora Peregrina, que nos haya permitido estos minutos de conversación. Con todo gusto.
gusto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.